Hola a todos, mi nombre es Harold de DescubreSubconsciente.com. En este video les voy a hablar acerca de cómo definir metas realistas, ¿sí? Libres de fantasías sin dejar de ser pues unas grandes aspiraciones. Lo que pasa es que las metas están tan llenas de fantasías y hay un problema ahí porque es que nosotros estamos enfocando nuestros esfuerzos, estamos invirtiendo una gran cantidad de tiempo en cosas muchas veces fantasiosas de la manera que ni siquiera imaginamos, ¿sí? O a veces cuando definimos unas metas son demasiado generales, no son específicas y por lo tanto el esfuerzo no llega a donde tiene que llegar, ¿sí? Entonces, bueno, de esto vamos a hablar. Obviamente estamos de acuerdo que nosotros necesitamos las metas para desplazarnos a través de la vida, de una situación A a una situación B, donde la situación A es, digamos, incómoda, ¿sí? Tiene dificultades, y en la situación B, pues entonces usted se va a encontrar en algo más cómodo, en algo más agradable, ¿sí? Y pues obviamente para eso se tiene que tener unas metas, porque usted, si usted no tiene unas metas, pues usted no tiene un rumbo ni un lugar a donde llegar, sino que va a donde el viento de las circunstancias le lleve y donde otras personas con unos objetivos más claros, con una malicia, con ganas de hacer algo, pues puedan aprovecharse de una persona que no tiene idea de qué es lo que quiere, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso, porque solo a través de las metas usted puede canalizar unos recursos, unos tiempos, unos esfuerzos que usted tiene que tener muy claro antes de ir por esa meta para saber si los recursos se le van a agotar, si los esfuerzos van a ser suficientes y si el tiempo le va a alcanzar. Todo eso tiene que estar claro. Pues, a no ser pues que usted sea un hippie, ¿sí? Ya que no le importe la vida y que cada día le traiga sus afanes. Bueno, eso ya es respetable y ya cada cual, ¿cierto? Pero aquí estamos hablando de personas que necesitan sus metas y necesitan establecerlas. Entonces, vamos a hablar de los problemas que surgen y de cómo podemos establecer unas metas realistas. El primer problema con las metas que la mayoría sucede es que son pura fantasía, o sea, son demasiado irrealistas. Por ejemplo, quiero, qué sé, empezar a salir con todas para vengarme de ella. Sí, es irrealista en cuanto a que, primero que todo, ella ya no está. Y segundo, invertir todo ese esfuerzo sabiendo que lo que usted quiere es alguien que te ame y amar, por decir, ¿cierto? O sea, es la manera inconsciente en la que se actúa, en la que actúa el cerebro. Por ejemplo, me voy a convertir en el tipo más irreverente solamente para vengarme de mis compañeritos de estudio, qué sé yo, de trabajo, sí. No sé, hay cosas que surgen que las personas establecen para su propia vida, simplemente para tratar de demostrarle algo a alguien que no le importa, ¿sí? Es increíble y sucede demasiado, ¿sí? Entonces, o por ejemplo, qué sé yo, vamos a llegar voy a viajar a Marte, por decir. Quien dice que no, pero hay que mirar qué tan realista es dentro de sus capacidades. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿sí? Entonces, tienes que mirar que las metas muchas veces nadie te las está pidiendo, son cosas que normalmente nadie va a pedir o nadie se atreve, y eso es importante tenerlo en cuenta, o que no están relacionadas con la vida de uno, ni le va a mejorar la vida, ni lo afecta a uno, simplemente es por tratar de demostrarle algo a alguien o tratar de mostrarse algo a sí mismo que no tiene necesidad de demostrárselo, ¿sí? Entonces ahí hay un punto. Lo otro es que están mal enfocadas, la mayoría de las metas están mal enfocadas, estás enfocando tu esfuerzo, tus tiempos a algo que no necesitas y que nadie te ha pedido que hagas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, muchos enfocan sus esfuerzos en, qué sé yo, en ser un deportista o ser un cantante, por decir, querer destacar cuando lo único que quería era pedirle el teléfono a la vecina de la esquina, y para demostrar que es muy valioso y que no sabe lo que se perdió, pues entonces dice que se va a dedicar a ser cantante, ¿sí? Cuando único que tiene que hacer es ir a pedirle el teléfono, por decir. Es algo demasiado sencillo y sé que parece como obvio ahora que lo estamos hablando, pero créanme que la mayoría de las metas nacen de esas maneras, ¿sí? Esfuerzos mal enfocados.
estás enfocando, por ejemplo, tus esfuerzos en un negocio, por ejemplo, qué sé yo, eres contador y quieres tener una agencia de asesorías, cuando y te esfuerzas y te dedicas años a eso, a sacar adelante ese negocio, cuando lo que a ti verdaderamente te daba era ser, qué sé yo, artista, sí, pintor. Y tenías el talento para ello, ¿sí? Solamente que creíste que primero tenías que hacer eso para poder tener recursos para financiar tu pasión de pintura. Solo que con el tiempo te dedicaste tanto a ello que lo olvidaste, ¿sí? Y ya no vas a ser pintor, por decir. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Tienes que mirar muy bien hacia dónde estás enfocando tus esfuerzos y si realmente eso es lo que quieres y si realmente eso es lo que te va a retribuir en tu vida algo positivo. Eso hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta. Y la otro tipo de meta, el otro problema de meta es que se traza uno metas o las personas trazan metas que superan por mucho las fuerzas, ¿sí? Y a veces ese tipo de metas, todo tiene un precio, todo tiene un sacrificio, unos esfuerzos que hay que hacer, unos tiempos que hay que dedicar, ¿sí? Y entre más alta sea la meta, pues entonces más esfuerzo, sacrificio, dinero y tiempo va a requerir de tu parte, ¿sí? Y cuando las metas son demasiado elevadas, pues entonces muchas veces el cuerpo no lo resiste por trazarse algo tan alto, ¿sí? Por ejemplo, que ser el mejor fisiculturista del mundo, ¿sí? Una meta perfectamente viable para alguien que se lo proponga, pero los sacrificios y esfuerzos y el golpe que se le da al organismo y al cuerpo, pues muchas veces genera consecuencias, ¿sí? Consecuencias que usted no quiere para su vida porque usted únicamente quiere lo que hemos hablado en otros videos, que básicamente lo único que uno quiere es estar bien y ser feliz, definiendo la felicidad como unos mayores niveles de bienestar a nivel físico, mayores comodidades, mayor seguridad, todas estas cosas, tener la compañía de alguien a quien quieras y que te quiera, o ames y te ame, y autorrealización, es decir, sentirse de que puedes lograr ciertas cosas y que eres único o que eres mejor en ciertas cosas. Básicamente eso es lo que uno de manera muy básica quiere, ¿sí? Y no tienes que conquistar el mundo como dice Pinky Cerebro, ¿cierto? Que quiera conquistar el mundo. No es necesario, nadie lo está pidiendo. Simplemente tienes que buscar lo que te haga feliz. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, que una vez se traza cosas que están muy por encima de nuestras fuerzas y que pueden someternos a sacrificios que no tenemos previstos, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo establecer esas metas? Mi primera recomendación es que tú debes de ir por metas normales, ¿sí? Y una vez logres esas metas normales, estarás preparado y te tomarás confianza para, digamos, para lograr unas metas mayores. Obviamente sin dejar de tener aspiraciones altas, enseguida lo hablamos en el siguiente punto. ¿Por qué? Porque es que mire, vea, uno es muy osado, si se puede decir. En algún momento cuando uno no tiene mucha experiencia, uno cree que puede con todo, ¿sí? Y se traza metas y se mete en situaciones que uno cree que conoce o que va a sacar algo de eso, y resulta que cuando usted está metido allá se enfrenta a un escenario completamente inesperado, ¿sí? Sobre todo entre más complicadas sean las metas. Entonces, mi primera recomendación es: trázate metas que tú veas que otras personas han logrado, que conoces el camino que hay para llegar allá, los sacrificios que tienes que hacer, el tiempo que te puedes invertir. Y una vez logres esa meta, ve por otra meta de mayor envergadura, ¿sí? Esa meta que tú te traces, debes de ser consciente, debes analizarla si la quieres hacer y si realmente te va a beneficiar en tu vida, ¿sí? Eso es lo que tienes que tener en cuenta. Lo que me lleva al siguiente punto, y es que la meta debe ser medible, debe ser tangible, deben ser observados por otras personas. Es decir, tú principalmente te deberías beneficiar de esa meta. ¿Por qué? Porque uno logra cosas para obtener unos beneficios, ¿sí? Entonces, esos beneficios ojalá, deben ser visibles para que otras personas lo reconozcan. ¿Por qué? Porque hay algo que yo he hablado en otros videos que llama el sentido de propia valía. Nosotros necesitamos ser reconocidos y reconocernos a nosotros mismos como valiosos, ¿sí?
Pues cuando nosotros logramos algo visible que sí sea digno de admirar y de dar una buena impresión, entonces eso nos va a alimentar cuando nos lo dicen y eso es importante para el sentido de propia valía, para la confianza en sí mismo que a veces y para la motivación, ¿sí? Esos son alimentos que necesita nuestra alma, ¿sí? Nuestras emociones las necesitamos alimentar de esa manera, entonces tiene que ser algo que sea reconocido, sea tangible y que te pueda servir a ti de algún beneficio, porque la vida es corta y los esfuerzos y las ganas de hacer cosas a veces también son pocas para ir haciendo cosas que no nos dejen ningún beneficio. Entonces debes de tener en cuenta eso, ¿sí? Obviamente también está las metas, aspira a grandes, ¿sí? Aspira a grandes metas, tenlas en la mente, por allá en el fondo, ¿sí? Y esas metas pues deben de estar enfocadas dentro de lo que tú puedes llegar a hacer, ¿cierto? Y dentro de lo que tú manejas y dentro de lo que tú más o menos conoces y consideras que puedes llegar en algún momento allá y lo tienes controlado de cómo puedes llegar hasta allá, ¿sí? Es decir, no te establezcas metas grandes así por establecerlas, no, establecelas con cierto grado de conciencia y que sientas que tus fuerzas son capaces de dar para llegar hasta por allá, ¿cierto? Eso es importante. Lo otro es que debes de tener en cuenta que todo proyecto, todo esfuerzo, toda meta que uno vaya a realizar requiere unos sacrificios, requiere algo que tú tienes que pagar, que tienes que compensar para poder recibir algo de igual valor. Entonces, metas de grandes valores requieren grandes sacrificios y grandes entregas, por así decirlo. Entonces, las metas grandes materiales van a implicar mucho esfuerzo, mucho dinero y mucho tiempo de tu parte, ¿sí? Cuando se trata de metas espirituales grandes, pues entonces, como eso no se puede pagar con dinero, entonces se tiene que pagar de otra manera, que es con turbulencia, ¿sí? Digamos que para poderlo desarrollar, como esos son espirituales, pues tienes que desarrollar algo dentro de tu personalidad. Y para desarrollar eso dentro de la personalidad no se hace leyendo libros, ¿sí? No es en la imaginación que se va a desarrollar la meta, no se hace pagándole el dinero a alguien, no, es formándose esa meta y esa virtud dentro de tu interior y pues entre más grande sea la aspiración a nivel espiritual, pues entonces también son muchas las turbulencias y confusiones que a nivel interno se deben atravesar para poder llegar hasta allá, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Y lo otro es ser lo más específico posible. Eh, Ese es un bendito problema, porque es que yo quiero, no sé, por decir, quiero un carro, ¿sí? Todo el mundo quiere un carro, eso es demasiado general, entonces, bueno, ¿para qué quieres un carro? Que es para salir los fines de semana, listo. ¿Qué modelo, qué marca, qué color, ¿sí? ¿Para cuándo lo quieres? ¿Cuánto debe ser el rango del valor? Todas esas cosas, entre más específico sea, más probabilidades hay de que tú sepas qué es lo que tienes que hacer para lograrlo, ¿sí? Pero si tu meta es demasiado vaga, por ejemplo, la paz mundial, bueno, ¿pero dónde? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿A quiénes vas a llamar? Todas esas cosas, ¿sí? Hay que, digamos, darle a nuestra mente un direccionamiento claro hacia dónde tiene que ir, ¿sí? Entonces, bueno, esas serían mis recomendaciones. Mucha atención, ¿verdad?, con lo de las metas específicas, tiempo, dinero, sacrificios, todo eso lo tienes que tener claro para poder, digamos, acercarte a la meta con mucha más facilidad, evitando las fantasías y luego, bueno, cuando ya tengas todo muy claro, pues entonces intentar una y otra vez, intente una y otra vez. Y para eso pues requieres disciplina y requieres voluntad, de lo cual hablamos en otros videos del canal. Y bueno, eso es lo que les quería hablar. Nos vemos en un próximo video. Recuerden seguirme en Spotify, el podcast. Y también en las redes sociales comparte el video con alguien que creas que le puede servir. Nos vemos entonces en un próximo video.